que los directivos que están a cargo de implementar la IA no tienen el conocimiento suficiente. Y eso es algo que nos pasa todos los días. Pero ¿sigue teniendo sentido montar una tienda online con un escaparate web? ¿O es que a lo mejor ya la cosa ha cambiado? Y no, no se está pensando. Se está haciendo lo mismo antes 100 veces más rápido. Imaginémonos otra manera de hacer las cosas. Esto puede hacer que la IA sea mucho más fácil de implementar en empresas pequeñas y que la gran ventaja competitiva vaya a ser para las empresas pequeñas y no para las grandes. Muchos CEOs, muchos CIOs, muchos emprendedores con ganas de tirarlo todo a la basura y empezar a construir desde cero. Hay otro informe que ha circulado entre todas las empresas del IBEX 35, en plan, vamos a despedir al 30% de la plantilla y están todos obsesionados con eso. Y que había decidido que iba a despedir a todo su equipo de marketing. Cojonudo. ¡No! ¡No has entendido nada! La gente no se está tomando el tiempo en formarse, sienten que va tarde, se tiran a la piscina y no se dedican a pensar, ¿no? ¿Está sobrando tecnología y está faltando estrategia? Y ahí lo que está faltando es exactamente formación. O sea, nos está contratando gente que no entiende lo que tiene que hacer. Pues la IA se implanta mal, eso no es implantar la IA. Es que cada una de nuestras empresas hoy o la destruimos nosotros mismos con IA o ya nos la destruye otro. Compraré 4 licencias de Copilot, le digo a mis amigos de la Cámara de Comercio de la Asociación Empresarial Correspondiente que soy súper moderno y tengo un montón de IA, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer más gorda la caja de Microsoft, GPT, o Grok, o Gemini, o quien sea, pero a nivel de competitividad y de innovación estoy haciendo más bien poco y nada. Hay que tener la empresa, como digo yo, IA ready. Y nadie quiere hacer eso. Que la gente quiere implementar IA porque es guay, pero no quiere hacer los deberes para implementar IA. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo debate de estos que organizamos con metodología o formato cero bullshit, donde intentamos hablar de temas interesantes en relación pues, al emprendimiento, a la innovación, al mundo de la empresa y demás. Esta semana vamos a tocar un tema del que no se habla apenas nada, ¿verdad? Que es inteligencia artificial, que no está en absoluto, pero lo vamos a hablar desde una perspectiva que, bueno, yo creo que sí se habla bastante, pero bueno, hoy quería juntar a varios primeros espadas en esta materia para hablar de inteligencia artificial aplicada al mundo de la empresa y los retos y los problemas pues, que los empresarios están encontrando, nos estamos encontrando a la hora de implementar inteligencia artificial en nuestras compañías. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos todos y bienvenidos sobre todo nuestros ponentes o bueno, las personas que forman parte de este debate, de esta mesa redonda, a los que voy a citar y les voy a pedir que se presenten mínimamente y que me den un primer titular de cómo ven ellos que está el tema de la implantación de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Vamos a empezar por Ana Aldea. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, feliz de estar aquí con vosotros, Miguel, como siempre. Ya me siento en casa. Muy bien. Pues cuéntanos un poquito quién eres para que el público sepa. eh, Bueno, en vez de contaros quién soy, os voy a contar qué hago, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo soy Ana Aldea, fundé, ¿me escucháis bien? Porque veo a Miguel quieto, pero el resto movidos, o sea que el Súper bien, problema de súper conexión bien. es de Miguel. Vale, pues nada, soy Ana Aldea, hace 10 años fundé Data Social. eh, En julio nos hemos integrado en Cloud District y desde entonces, pues aparte de estar ahora en el día a día del equipo de Cloud District, pues estoy invirtiendo en una empresa de inteligencia artificial y en una empresa de recruiting fuera de España. Así que compatibilizando mis labores eh, del día a día de sacar adelante la unidad de negocio de Hashpot dentro de Cloud District, pues estoy invirtiendo en una startup de marketing y IA y también en otra de recruiting y dando mucha formación y aprendiendo mucho y disfrutando porque yo siempre digo que la IA me ha reconciliado con el marketing cuando estábamos a punto de divorciarnos. Muy bien. Danos un primer titular sobre cómo ves tú que se está implantando la IA en las empresas. ¿Cómo lo ves? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo rápido? O sea, ¿cuál sería tu titular? Si tuvieras que decir. Mira, mi titular, y es lo que a mí más me preocupa, es que la gente quiere implementar IA porque es guay, pero no quiere hacer los deberes para implementar IA. Es decir, yo llevo un año diciendo que antes de implementar IA, que está genial, hay que tener la empresa, como digo yo, ER ready. Y nadie quiere hacer eso. O sea, yo me reúno con empresas que a día de hoy todavía no tienen una fuente de datos decente. Y entonces cuando te llegan proyectos súper chulos de IA, pues es como genial, pero ¿dónde sacamos los datos? Y nadie quiere hacer esos deberes, ¿no? Creo que hay como mucha orientación a quiero hacer. A mí me recuerda mucho cuando yo trabajaba en PC City, cuando se pusieron ya de moda el tema de las redes sociales, le hicimos una propuesta a nuestro jefe súper guay para implementar las redes sociales
no nos hizo ni caso y volvió de un congreso y dijo, hay que implementar redes sociales. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo ahora, ¿no? Que la gente de pronto va a un congreso y vuelve y dice, ay, todo el mundo hace cosas con IA. Yo también quiero, pero no se lo están tomando en serio y creo que quieren un poco irse más a lo que brilla. Ese sería como mi discurso, mi punto, lo que veo todos los días es como mucho foco a lo que brilla y pocas ganas de hacer el trabajo duro y bien hecho. Vale, bueno, es empezar con un statement fuerte ahí. Por supuesto, Ana también participa en nuestro programa de IA avanzada aplicada a empresas, es profesora nuestra y es un placer tenerte dando clase con... Vamos ahora con otro profe también, que también da clases en nuestros cursos y que hace además implantación y consultoría de inteligencia artificial aplicada en empresas. Marcos García, bienvenido, cuéntanos. Yo tengo que decir que, al contrario de lo que ha comentado Ana, en mi caso, la IA terminó sellando mi divorcio definitivo con el marketing. Yo tenía una agencia de marketing, volví de una de esas conferencias viendo lo que GPT-2 hacía a nivel de generación de contenidos. Nosotros somos una agencia de inbound, con lo cual producíamos contenido a expuertas. Y claro, cuando ves que tienes una máquina que es más guapa, más lista, más alta que tú, pues empiezas a plantearte cosas. Y lo que yo me planteé es, vale, no tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo, o cambiamos la manera de hacer las cosas, o esto nos quedan dos telediarios. No convencí a mis socios, así que pues vendí y me fui a hacer lo que yo creía que tenía que hacer, que es aprender en realidad. Aunque luego me he dado cuenta de que yo llevaba trabajando con ella mucho tiempo. De hecho, yo también venía del entorno HubSpot, estaba haciendo automatizaciones, workflows, entonces tenía la cabeza muy bien preparada para esto. Pero desde hace un par de años lo que he hecho ha sido sobre todo aprender cómo mierdas funciona esto, y qué es lo que hay detrás. Y a partir de ahí empezar a estructurar o reestructurar tu cabeza para un universo que es totalmente distinto al que teníamos hace 5 años. Porque esto ha cambiado la manera de trabajar, ha cambiado la manera de conocer, perdón, de emprender y de aprender. Y eso significa que tenemos que dejar de pensar como pensábamos hasta antes de ayer y hacer las cosas de forma distinta. La buena noticia es que para hacer las cosas de forma distinta podremos o podemos tener ya algunas herramientas. La mala noticia es que esas herramientas la mayoría de empresas no las han implementado. Se habla mucho de digitalización, pero la digitalización en la mayoría de empresas de tamaño medio, del tejido empresarial español, ni está ni se le espera. Y cuando la digitalización más básica, es decir, tener procesos y herramientas, ni está ni se le espera, pues ¿cómo voy a integrar IA? Nada, pues en todo caso me compraré 4 licencias de Copilot, le digo a mis amigos de la Cámara de Comercio de la Asociación Empresarial Correspondiente que soy súper moderno y tengo un montón de IA, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer más gorda la caja de Microsoft, o GPT, o Grok, o Gemini, o quien sea, pero a nivel de competitividad y de innovación estoy haciendo más bien poco y nada. Ese es el panorama que nos encontramos en el día a día. Va, no es todo así. Es cierto que hay empresas con muchas ganas que sí que están haciendo los deberes y sobre todo muchos CEOs, muchos CIOs, muchos emprendedores con ganas de tirarlo todo a la basura y empezar a construir desde cero. Que hasta cierto punto creo que es lo maravilloso que tiene la IA. O sea, para mí nos ofrece la posibilidad de repensar las organizaciones desde cero completamente. Y eso es muy guay. Y un poco nosotros nos metimos en Nostronia para eso. Vamos a romper cosas, como dice mi socio Luis, y vamos a empezar a hacerlas desde cero, con maquinitas más chulas y más listas. Eso te iba a decir, porque tú acabas de fundar hace poco también, no sé si un año aproximadamente, Nostromia, que es una empresa que os dedicáis específicamente a implantar IA en las empresas, ¿no? Con Luis Gosálvez, otro de Profe. nuestros profes y socios, ¿no? Sí, pero como dice Luis, nos dedicamos a romper cosas, porque básicamente nuestro planteamiento es súper iconoclasta. Nosotros entramos en las empresas con un martillo. Claro, porque si algo no funciona, ¿para qué vas a intentar arreglarlo? Tíralo y repiénsalo desde el principio. Y es algo en lo que a las empresas españolas les cuesta mucho. Todo está cogido con cinta aislante y con clips y al final pues se acaba cayendo. Pues tíralo y vuelve a hacerlo otra vez desde el principio. Creo que eso es algo que todos los que venimos del emprendimiento relacionado con la tecnología tenemos muy asumido y el empresariado más tradicional no tanto. Em, Sobre todo porque al final nosotros creo que venimos de entornos de probar muy rápidamente,
ya sé que no te gusta esto, Miguel, pero de fracasar deprisa. Pero a veces es así, tienes que pegarte coscorrones para saber que por ahí no es. Y al tercero, entonces sabes que por ahí no es. Y eso es algo que está guay, así se aprende, así se itera. Y ese miedo al fracaso muchas veces inmoviliza las decisiones de muchas empresas. Grandes sobre todo, pero también pequeñas que han aprendido en escuelas de negocios donde les enseñan los grandes. Y los grandes están muy guay si eres una IBEX 35 o si sales en Forrester. Pero para una empresa pequeña no tienes esas cortapisas y a veces vale la pena A mí no me, lanzarse a la piscina. no me tienes que convencer de eso que acabas de decir, porque eso que acabas de decir es la razón de la existencia de Startups Institute. Lo Tal sé. cual. Que se aprende en las grandes escuelas de negocio, los que enseñan son los directivos del IBEX y grandes corporaciones, y lo que se enseña prácticamente no es válido para la pequeña empresa y mucho menos para la gente que está empezando. O sea que ahí no me tienes que convencer. Gracias por la introducción. Tenemos una pregunta de Alex, pero antes vamos a terminar de presentar a los invitados porque ya nos estamos calentando. Vamos con Pablo. Pablo Renaud. Bienvenido, Pablo. Cuéntanos. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues me he dado cuenta que llevo 20 añitos siendo emprendedor, que he cumplido 20 años y se me había pasado. Entonces yo me regalé en 2025 por mi cumpleaños una sociedad limitada, que es uno de esos regalos que la gente en mi entorno no entendía. Dice, ¿pero qué te has regalado qué? Y digo, pues me he regalado algo que me hace mucha ilusión, que es la capacidad de probar cosas y hacer cosas. Bueno, eso fue un desastre, evidentemente, quebró rápidamente, pero fue la semilla de luego otros muchos emprendimientos. Entonces llevo 20 años emprendiendo en todo lo que tiene que ver con Internet, porque en aquella época, pues cuando empecé, lo que más me flipó era que podíamos hacer todo en cualquier sitio, acceder a cualquier conocimiento en cualquier sitio, y concretamente me flipó poder comprar online tirado en la pradera de Teleco. Estaba yo terminando de estudiar Teleco y dije, esto va a revolucionar el mundo, el comercio electrónico, y pues a eso me he dedicado. He montado muchas empresas de comercio electrónico, he quebrado unas cuantas sobreviven y no paro y sigo invirtiendo y haciendo cositas en este mundo. Me encanta, ¿no? El infinite leverage, esa idea de que tranquilamente con un clic puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Y ahora la IA pues solo está multiplicando esto. Entonces, de lo que habéis dicho, si quieres ya hago ahí una pequeña aportación. Me ha gustado mucho lo que habéis comentado porque yo tengo como muchas frases que se me quedan. La primera salía hace poco en LinkedIn que decía un CEO muy célebre, mirad, me compré 7.000 licencias de Copilot, 1,3 millones de euros al año en este caso, OPEX, y todo el consejo de dirección me decía, enhorabuena, bravo, qué transformación digital más buena has hecho a la compañía. Y decía el tío, no entiendo nada, esto es surrealista, o sea, no entiendo nada. Entonces, claro, así no se hacen las cosas, ¿no? Y entonces, a tu pregunta, Ferreira, de cómo está implantándose la IA, pues también otra frase que me viene, que algunos recordará. ¿Os acordáis de eso de el inglés se enseña mal? Es una de esas frases míticas que había. Pues la IA se implanta mal, eso no es implantar la IA. Y tampoco es implantar la IA cambiar la caja de búsqueda de Google por la caja de búsqueda de ChatGPT, eso tampoco es, ¿no? Es muy distinto y ahora hablaremos de ello. Entonces, en este tiempo yo me he estado dedicando bueno, desde a 3 años, ¿no? Desde que empezó a llegar la generativa, 3 años y pico, a hablar con muchas pymes, sobre todo, que son con las que trabajo, pequeñas, medianas, muchos CEOs que les he mentorizado para intentar hacer eso, para en sitios con recursos limitados, posibilidades limitadas, hacer usos reales que cambien. Bueno, la cuenta de resultados no siempre es fácil, pero desde luego que optimicen la empresa. Porque, y ya cierro con esto, yo creo que al hilo de lo que decíais, lo que decía Marcos también, de entrar con el martillo, es que cada una de nuestras empresas hoy o la destruimos nosotros mismos con IA o ya nos la destruye otro. Entonces estoy también un poquillo obsesionado con esa idea. Muy bien. Bueno, pues ahora ya nos hemos presentado y ahora debería yo empezar a plantear preguntas, pero como ya hay dos comentarios y preguntas en el chat y a mí me gusta que esto sea muy participativo, pues tenemos mucha gente muy interesante en el público que también saben un poquito de esto y tenemos por ahí a Alex Dantar nada menos, que también es profe en la escuela Alex, casi abre el micro e incorpórate al grupo, tío, porque estás casi vas a hacer la pregunta más directa mejor. Si quieres la leo yo, pero vamos, es lo mismo. Venga, dale, dale. A ver, lo que decía Marcos, que me parecía genial lo que dice, pero a mí me gusta hablar de renuncia. Entonces, para implementar la IA de forma eficiente, hay procesos antiguos y burocráticos que deben desaparecer y no automatizarse. Entonces, en esa experiencia que comentabas, ¿qué departamentos o procesos corporativos clásicos de toda la vida, como tú decías que tenías en uno clásico de inbound de marketing, pues cuáles deberían volverse obsoletos
y deberían eliminarse en ese paradigma nuevo de voy a construir una empresa I first, ¿no? Vale, pues, o sea, si queréis por alusiones, es que Claro, has las dicho, gracias para ti. has dicho el de inbound y el de inbound tal cual. O sea, yo ahora en Nostromia no tengo un proceso de inbound, tengo un chatbot. Y si la gente quiere saber cosas sobre IA, porque al final mi target son empresarios que quieren lanzarse a esto de la IA, que como bien apunta Miguel Borrás, IA generativa, es cierto. Em, ¿Para qué voy a estar haciendo un workflow donde descárgate un ebook y luego te mando un correo y luego te invito a un webinar? No, yo tengo un chatbot y te da información y además de darte información te pregunta, oye, pero ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y cuál es tu empresa? Dame un poco de información para saber algo más sobre ti. Y eso, vía API, lo conecto con el CRM y voy haciendo gordo el proceso de información del cliente. Y a partir de ahí voy sabiendo cosas. Y el cliente me ha contado su vida sin necesidad de hacer un proceso clásico. A ver, es un ejemplo, ¿no? Pero que es un poco también lo que ha dicho Pablo. Vamos a repensar las cosas y pensemos, imaginémonos otra manera de hacer las cosas. Ahora tenemos una serie de sistemas que pueden hacer cosas por nosotros. La gestión documental, por ejemplo. O sea, la gestión documental tal y como se hacía hasta ahora, de ahora me siento y documento un proyecto, un proceso, no tiene ningún sentido. Yo me puedo llevar un compañero a un proyecto y que ese compañero, si lo acoto bien y estructuro el sistema de trabajo, me va a hacer toda la gestión documental. Es más, no necesito hacer una gestión documental, puedo hacer un asistente que se encargue después de, ya no de documentar, porque documentar tampoco tiene sentido, sino de hacer la formación con respecto a eso. No sé, ahí, pues, Alex, yo creo que prácticamente todo nos lo podemos cargar. Vale. Gracias, gracias, Marcos. Me viene muy bien esto que dices y de lo que estamos hablando, porque yo creo que más la pregunta de, creo, mi opinión, más de qué nos debemos cargar o qué departamento debemos eliminar, yo creo que lo que hay que hacer es un replanteamiento estratégico, es decir, hay que pensar. Y esto es lo que no se está haciendo, quizá, ¿no? Y eso es lo que os quería preguntar. ¿Tenéis la sensación de que la gente está pensando o están actuando más como ese CEO que decía Pablo de contrato no sé cuántas licencias y con esto tiro? Fijaros, daros dos datos y con esto ya abrimos debate un poco completo, ¿no? En el estudio que publicó el MIT sobre la implantación de la IA, que decía un dato que la gente se quedó con el titular, que el 95% de las empresas que estaban intentando aplicar la IA estaban fracasando y no estaban consiguiendo resultados, pues el estudio lo que decía es que había un problema porque había una brecha de aprendizaje en los ejecutivos, es decir, que se habían puesto a implementar la IA sin haber aprendido lo que era la IA ni para qué se usaba la IA y que la tecnología no estaba funcionando porque los flujos de trabajo eran frágiles, porque estaba desalineado con las operaciones, es decir, no había habido un trabajo previo. Otro estudio de McKinsey apunta prácticamente al mismo sitio. Dice que casi el 80% de las empresas no estaban obteniendo un impacto significativo en los resultados finales y esto, al parecer, estaba generando una caída de entusiasmo, pero claro, resulta que el mayor obstáculo para el éxito eran los propios gerentes que no estaban actuando con la suficiente rapidez y sobre todo no contaban con una hoja de ruta estratégica. Es decir, lo que está faltando está sobrando tecnología y está faltando estrategia. Ana. Sí, yo me quería colar porque está súper guay lo de entrar con un martillo y a mí, acostumbrada a fundar mis propias empresas, es lo que mejor me suena, pero yo ahora trabajo con empresas súper grandes a las que no puedes entrar con un martillo. Y ahí lo que está faltando es exactamente formación. O sea, nos está contratando gente que no entiende lo que tiene que hacer. Y yo creo que ahí, Miguel, además me hacía mucha gracia porque tenía delante justo el mismo informe de McKinsey que tú. Creo que aquí el reto es que los directivos que están a cargo de implementar la IA no tienen el conocimiento suficiente. Y eso es algo que nos pasa todos los días. Sobre todo en empresas súper grandes, ¿eh? Es que os parecerá mentira, pero yo me he sentado con CEOs de empresas del IBEX que me han dicho, Ana, es que sé que tengo que implementar la IA porque me lo ha mandado mi jefe, porque soy el de digital, literal, ¿eh? Esta conversación. Pero no sé qué quiere decir tengo que implementar la IA. Y esto es algo que está pasando en empresas del IBEX 35, que al final creo que hay justo un gap muy grande. Primero, un exceso de optimismo, porque hay otro informe que ha circulado entre todas las empresas del IBEX 35, en plan, vamos a despedir al 30% de la plantilla y están todos obsesionados con eso. Y llegan a una conversación en la que te dicen, yo quiero implementar IA para despedir al 30% de la plantilla, que es como eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero con esos números, ¿eh? Es una conversación que he tenido 7 veces en las últimas semanas con empresas del IBEX por otro informe de McKinsey. O sea, no, eso es súper habitual, pero para mí el principal problema es que la gente no se está tomando el tiempo en formarse. Sienten que va tarde, se tiran a la piscina y no se dedican a pensar, ¿no? Justo lo que
lo que decías antes, la parte estratégica, yo creo que está totalmente abandonada. O sea, creo que ese es el principal reto, que hay un optimismo desmedido y que empresas muy grandes no tienen, o sea, ahora yo veo mucho más conocimiento de IA en empresas pequeñas que en empresas muy grandes. Yo a las grandes corporaciones con las que trabajo todos los días, sinceramente, les veo muy perdidos. O sea, ¿crees que puede... Esto que dices es súper interesante, Ana, me parece súper interesante, pero quizá por el propio tamaño, esto puede hacer que la IA sea mucho más fácil de implementar en empresas pequeñas y que la gran ventaja competitiva vaya a ser para las empresas pequeñas y no para las grandes. Pablo, 100%, eso es lo que yo creo. Y, o sea, hay muchas empresas grandes, y ya dejo que Pablo conteste, pero hay muchas empresas grandes que todavía no saben cómo implementar, más allá del ejemplo que has puesto de Copilot, y gracias a Dios que han comprado las licencias, porque lo que les pasa a la mayoría de las empresas grandes es que los están utilizando los usuarios particulares. Entonces, yo creo que desde luego hay una ventaja competitiva en las pymes porque pueden implementar realmente y equivocarse y entrar con un martillo. Una empresa de IBEX no puede. claro. Pablo, tú que trabajas con empresas más pequeñas, sobre todo e-commerce y tal, ¿crees que puede ser muchísimo más rápido, muchísimo más fácil que la empresa pequeña, pymes, sobre todo pymes más tecnológicas, apliquen la IA rompiendo cosas como decía Marcos y en cambio las grandes compañías se vayan a quedar rezagadas durante probablemente años? Sí, por un tema que evidentemente cambiará, pero yo ahora en conversaciones con colegas en las grandes empresas, en cuanto alguien muestra un poquito de optimismo por hacer un caso de uso real con la IA, llega un email de Corporate Architecture o Compliance o Sí. Legal y dice cease and desist. Estos son casos reales, ¿vale? Es deja lo que estás haciendo, abandona eso porque estás usando software no autorizado. Y a partir de ahí tienes un año por delante de reuniones, más reuniones, más reuniones, más memos, más emails para intentar que te dejen hacer algo. Eh, no es que no tengan razón, evidentemente hay que hacer las cosas bien, pero en la pyme lo que yo veo es que no tienen miedo a arrancar con un triciclo y ya tendrán el Ferrari. Y es como, vamos a coger lo que tengamos, la licencia gratuita, la licencia de pago, ahora ya me pongo mi dataset, ahora ya hago mis cosas, pero eso puede ser una ventaja competitiva brutal. Estoy de acuerdo. Entonces, pero no va a durar siempre, ¿eh? Cuando las grandes tengan sus soluciones, que evidentemente ahora estamos emocionados con la tecnología de consumo que nos llega, pero todas las grandes empresas, todos los Oracle de la vida, todos los IBM, todos estos, están creando soluciones súper sólidas, cerradas, para empresas, totalmente cerradas. Y entonces ahí vendrán con mucha fuerza. Pero ahora estos años la pyme puede cambiar la cosa. Sí, pero de nuevo al final tengo la sensación de que sigue faltando estrategia. Es decir, ¿todo esto para qué? Es decir, joder, Eso eso es. es un tema, Pablo, que tú y yo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. El impacto en e-commerce, ¿no? O sea, el impacto en e-commerce no va a ser, está siendo brutal. O sea, es que ahora ya hay mucha gente que está comprando cosas utilizando ChatGPT, por poner el ejemplo más obvio, ¿no? La interfaz cambia. Cuando la interfaz cambia, cambia todo el proceso con el cual interactuamos con una compañía. ¿Hay gente dedicada a pensar esto? ¿Hay gente que está pensando cómo esto impacta en su relación con sus clientes? Yo tengo la sensación de que no se está haciendo este thinking de verdad. Y puedo estar equivocado, ¿eh? Pero creo que en las pequeñas se está probando cosas y en las muy grandes no les dejan ni probar. Entonces, pero nadie está pensando. Es una sensación que tengo. ¿Me equivoco? Totalmente. Y ahí os lanzo una reflexión que estoy todo el día con esto en el mundo del e-commerce, pero es aplicable a otros sectores. No, no se está pensando, se está actuando rápido. Ahora mismo, si coges esta semana, esto ya es una realidad, por poner un poquito de ejemplo, si nos vamos al otro lado, tú eres el e-commerce manager, estás gestionando una tienda, tú ahora tienes integrado, y esto es una cosa que tenemos que hablar, que es muy importante, tienes IAs integradas, por ejemplo, cogemos Shopify y tienes Sidekick, que es una inteligencia artificial, que es como hablar con ChatGPT, pero vive dentro de Shopify. Y entonces la magia, y esto he hecho pruebas reales yo, cronometrando a gente de mi equipo, es cuánto tardas en montar una tienda online. Antes ya se tardaba poco, es una cosa casi comoditizada, pero ahora tú coges y hablas con Sidekick y le dices, oye, ¿cómo se hace para abrir un nuevo mercado? Francia, cámbiame los impuestos. Oye, no encuentro porque esto me falla del IVA. Y entonces la gracia es que esto lo hacíamos con ChatGPT en otra ventana y te decía lo que hay que hacer. No, no, Sidekick te lo hace. Y ¿quieres que te lo haga? Sí. Y te cambia de configuración. ¿Quieres que te suba los productos? Sí. Uy, ya los tienes traducidos a francés. Uy, ya te he puesto el IVA francés adecuado. Uy, ya te he cambiado las políticas de envío. Joder, es eso. Tienes de repente 10 veces o 100 veces más capacidad de trabajo. Esto está pasando y va a pasar con todo el software, yo creo. Pero nadie se ha parado a pensar oye, pero ¿sigue teniendo sentido montar una tienda online con un escaparate web? ¿O es que a lo mejor ya la cosa ha cambiado? Y no, no se está pensando. Se está haciendo lo mismo de antes 100 veces más rápido. Pero no se está pensando si hace falta en el nuevo mundo. No está mal, que está bien hacer esas cosas, pero creo que hay que
pensar un poquito y ver hacia dónde va el mundo, porque yo no sé vosotros, pero a mí me empiezan a entrar alumnos a la escuela que vienen directamente desde ChatGPT, pero no uno, ni dos, ni tres. O sea, un porcentaje relevante de gente que descubre Startups Institute a través de ChatGPT y que además vienen, casi te diría, muchísimo más curados o muchísimo más calientes como leads, ¿no? De lo que me viene un lead de SEO, por ejemplo, o alguien que viene de una campaña. Entonces, esto es llamativo y cambia las reglas del juego. Hablo en este caso en la parte de captación, pero me vale en todas las fases de la gestión de la empresa. Marcos, por favor, adelante, que has levantado la mano, pero tú estás en el grupo de los que pueden Bueno, hablar sin levantar la mano. pero no quiero cortar porque además que hay muchos temas y si no estaremos pisándolos unos sobre otros. Dos cosas con respecto a lo a lo que habéis dicho, y aprovecho ya que, porque hay una con respecto a lo de pensar. Pues fíjate si falta pensamiento, estrategia y formación, que en realidad las corporates, nuestro MIA nació con un foco en pymes, porque yo vengo de ese sector y creo que efectivamente, como ha dicho Pablo, es el momento de que la pyme pueda llegar a unas cotas de productividad alucinantes con unas inversiones ridículas en tecnología. A ver, a un CEO de una pyme gastarse 100.000 pavos en un proyecto tecnológico no le parece ridículo, pero en realidad, para lo que sabemos que puede ser algo así, lo es. Pero en realidad una corporate tiene herramientas dentro de un entorno Microsoft, tiene herramientas suficientes para desarrollar un entorno de IA securizado, sin pasar por Copilot, sin gastarse un duro en licencias, para hacer un dashboard interno atacando por API a diferentes tipos de herramientas con una serie de suites, con Power Automate o con Power Apps para montarse dentro lo que le dé la gana. Pero los CIOs no saben hacerlo, porque no son capaces, no son, a ver, no son capaces, no. Su día a día tiene tantos frentes abiertos que no han tenido el tiempo de pararse a pensar cómo pueden llevar ese entorno a su empresa. Pero la tecnología está ahí y además es una manera de mitigar el Shadow IT y el Shadow AI muy buena. Pero falta estrategia, como estáis diciendo, falta formación, falta entender. Nosotros hemos hecho un proyecto para Corporate que básicamente ha sido ir al CTO y decirle lo que tú quieres hacer no es esta app ni esta otra app. En Power Automate se monta así, lo conectamos vía API y te lo ponemos en marcha de esta manera. Punto. Securizado, conectado dentro de tu sistema, en tu .NET, con tu compliance de datos, en tu nube de Azure. Todo perfecto. El departamento de legal no tiene ninguna queja y está todo dentro de tu SLA con Microsoft. Pero ellos desconocen la complejidad de la arquitectura que tiene Microsoft a nivel de IA, que ha aparecido de la nada como una seta después de una tormenta en cuestión de 8 meses. O sea, es que hace un año no existía todas estas posibilidades. Entonces ahí la complejidad, y Google tiene la suya, ¿eh? También tiene también su complejidad y su entorno de compliance, donde tú puedes también desarrollar cosas súper chulas, pero la gente no lo sabe. Eso, bueno, a ese nivel. Y en cuanto a lo que comentabas de repensar los entornos, el tema del inbound que he puesto yo como ejemplo, para mí es un ejemplo porque ahora estamos trabajando con algunas empresas que tienen e-commerce, donde te vienen con el proceso de venta, quieren montar un e-commerce para el B2B. Oye, es que tengo un e-commerce para el B2B, lo que quiero hacer es gestionar los tickets de manera más eficiente. Y al final les dices, ¿y por qué no montas un agente por WhatsApp donde los clientes te manden por audio los pedidos, que directamente te entre el ERP, te los dé de alta y baje expediciones? ¡Hostia, eso se puede hacer! Sí. Y te va a salir más barato. Pues eso. Sí, al final, yo esto a mí me preocupa mucho, ¿vale? Porque nosotros como escuela estamos intentando también dar formación, por una parte, a individuos, ¿no? Tenemos nuestro programa de avanzado aplicado a negocios, que es para profesionales, para personas, no para empresas. Luego tenemos programas in company que intentamos enseñar o formar en temas de IA aplicada al negocio a compañías enteras, que funciona muy bien, pero tengo la sensación de que falta igual, y no sé si se está haciendo por parte de ninguna escuela y nosotros hemos tanteado esto, pero no hemos terminado de lanzar ningún programa todavía, pero sí tenemos uno en preparación que podría tener sentido, hace falta un programa formativo de alta dirección para que los CEOs, los CIOs, los CTOs, los CFOs, los CMOs, etcétera, etcétera, sepan qué demonios tienen que hacer con la puta IA a nivel estratégico. O sea, Sin duda, falta esto. sin duda. Nosotros, Miguel, estamos haciendo mucha formación a alto nivel y creo que la respuesta es sí hace falta. Ese es el principal problema. Que estamos en un momento, es que a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo, o sea, porque me parece como un déjà vu, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo dedicándonos al marketing digital, es como yo ya he estado aquí, he tenido estas conversaciones, ¿no? Realización. Entonces, es, Realización. Pasó exactamente esto, exactamente igual. Sí, es lo mismo, pero yo creo que vivimos un poco, y esto es algo que mucha gente no quiere asumir, pero vivimos un montón de, o sea, es que la palabra transformación digital da mucha pereza.
Sí. Pero yo creo que en España la transformación digital no se ha terminado. Hay muchas empresas que están muy poco digitalizadas y entonces queremos hablar de IA cuando hay empresas que tienen el CRM en un Neste. Y os estoy hablando de empresas, o sea, esta semana me he reunido con un hotel que tiene, no sé, 50 hoteles en España y me dice, no, es que tenemos un Neste, ¿no? Y eso me pasa todos los días, muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema no sé si alguno hacéis surf, pero es que algunos todavía no se han subido a la ola de la transformación digital y les viene todo el agua a la cara con la IA y no están preparados. Por supuesto que no están preparados y no tienen la formación. Sí, ahí dice Ana que ha habido fondos, cursos con fondos Next, pero muy flojos los de dirección. Bueno, en general, este es otro problema que no es para el debate de hoy, pero la formación en IA es un puto desastre lo que hay ahí fuera. O sea, cursos gratuitos, cursos de una calidad deleznable. O sea, he estado reunido esta mañana con una persona que está haciendo un máster del MIT en inteligencia artificial. Hablo del MIT, ¿vale? Y se quiere apuntar a nuestro curso de avanzada porque dice que lo que aprende allí no es suficiente y no le sirve de aplicación práctica. Y no os quiero decir lo que se ha gastado en el máster del MIT. Entonces dices, Dios mío, pero, o sea, ¿tan mal se está haciendo esto? En fin, es un tema que me desespera, pero no quiero centrar ahí porque no es el tema de hoy. Alex no para de hacer preguntas. Alex, ya no sé cuál Sí. quieres que sea. Yo, ¿Puedes? si quieres, Miguel, le puedo contestar a la última, que creo que es un temazo que me pregunto un montón de veces, que es si un CEO tiene que saber de IA. No sé si un CEO tiene que saber de IA, yo creo que algo tiene que saber, pero desde luego tiene que tener en su equipo a alguien que sepa. Y creo que ahora el problema, y a mí me hace mucha gracia porque nos pasa muchas veces con los que nos hemos dedicado al marketing, ¿no? Que es un CEO tiene que saber de marketing. Hombre, pues tiene que tener un director de marketing que algo tiene que entender, porque si no, ¿cómo vas a saber si el director de marketing lo está haciendo bien? Creo que es exactamente aplicable la IA. ¿Cómo vas a saber si tienes a alguien a cargo de implementar la IA que lo estás haciendo bien si no entiendes nada? Y a día de hoy hay muchos CEOs que no entienden nada. Tiene que tener nociones, tiene que tener nociones. Yo creo que un CEO tiene que tener un conocimiento horizontal de un montón de cosas y la IA hoy en día es una de ellas. Tiene que tener esas nociones, si no está perdidísimo. Creo que es De, evidente. de hecho, ahí hay un comentario que ha hecho Miguel Borras al principio con respecto al miedo que tienen muchos directivos y muchos CEOs, y efectivamente tiene que ver con la naturaleza innata de la IA generativa, que como generativa es aleatoria y no determinista. Y eso da Eso mucho es. miedo en muchos entornos, porque en realidad, si yo hoy le pido a mi modelo de Nano Banana que me haga un elefante, aunque repita el prompt, bueno, todos sabemos que si luego cambio la semilla, puedo conseguir el mismo elefante. Pero de buenas a primeras, si alguien no sabe lo que es una semilla, poco más o menos. eh, si alguien no sabe lo que es una semilla, no entenderá por qué el puñetero elefante nunca es igual. Y esto cuando te lo llevas a una decisión de negocio o a un contenido corporativo puede ser un problema. Pero en realidad hay maneras de mitigar esa aleatoriedad y hay maneras de tú crear sistemas RAG donde al final ese abanico de probabilidades lo vayas estrechando, donde puedas fine-tunear el modelo para que no pueda cimbrear mucho dentro de los raíles que tú le has montado. Hay guardrails, hay maneras de mitigarlo. ¿Tiene que saber todos esos conceptos un CEO? Pues hombre, al final un CEO tiene que saber el tipo de energía eléctrica que consume su planta productiva, a quién se la compra y por qué. Pues quizás sí. Y estamos un poco en esa situación. Ahí la gente de Deep Learning tiene una frase en la web que es súper interesante, es muy chula, que dice algo así como que la IA es la electricidad del siglo XXI. Qué bueno. Y es que creo que el salto es tan grande que obviamente un CEO no tiene que saber si es mejor hacer una campaña o te va a dar más ROAS una campaña en TikTok o una campaña en Instagram. Bueno, depende del negocio, a lo mejor sí. Pero esto es tan determinante, es tan transversal y toca tantos palos que es como decir, ¿el CEO tiene que saber inglés? Pues a lo mejor sí. Sí. Qué bueno. Yo tengo un par de reflexiones también, que alguna pregunta de Alex ha quedado por ahí, pero al hilo de lo que decía Marcos, me ha salido otra de esas frases que no me deja dormir por las noches. Elon Musk, con sus cosas, pues de vez en cuando dice cosas increíbles, y dice que nos olvidemos que la economía basada en el dinero ya tiene los días contados, cuando el esfuerzo computacional o el esfuerzo de pensar o de hacer, ya sea robots o sea inteligencias artificiales, tiende a cero, pues eso lo vamos a tener, que como mucho, si tiene sentido alguna divisa, alguna moneda en el futuro, será la capacidad de producción energética, porque lo demás, dada energía, tendremos todo lo que queramos. Y eso pues te hace pensar un poquillo. Pero bueno,
Que a lo que decía Alex, decía hace unos cuantos comentarios que creo que es importante, que cómo puede ser una buena estrategia, ¿no? De bajar esto en las empresas. Y yo, para mí, lo que me ha funcionado siempre es intentar crear campeones, ¿no? Que es esta persona que lo vive con mucha pasión dentro de la empresa. Y veo, he hecho como dos cosillas que han funcionado. He tenido varias, como digo, mentorías con CEOs, donde si no son de tipo técnico es imposible llegar y explicarle estos conceptos con detalle, pero funciona muy bien pegarte a ellos y empezar a contarle casos de éxito y enseñarle. A un CEO tú le enseñas, no le cuentas un PowerPoint, le enseñas, mira, esto, le das como un catálogo de cosas y él solo ya va a decir, ostra, esta me interesa, esta, y empieza a hacerse ideas de dónde podría tener más sentido empujarlo dentro de su empresa, ¿vale? Y con unas cuantas mentorías, ese CEO o ese CIO, o con un programa donde viene los fines de semana y ves 7 ejemplos y se queda rumiándolos, pues tienes el mejor campeón del mundo, que es el tío de arriba. Ese vamos, que se va a empujar las cosas cuando haya hecho wow, ¿no? Eso por un lado. Y luego, abajo del todo, lo que a mí me ha funcionado muy bien, en los operadores, los que van a operar con la IA, tú puedes operar con la IA sin saber cómo funciona la IA y puedes tener suerte, pero si sabes un poco, es que te va a solucionar muchas cosas en la vida. No hay que saber cómo funciona Internet para usar Internet, pero si sabes cómo funciona, pues tienes una ventaja, ¿no? Entonces, si entiendes lo que decía Marcos hace un momento, ¿no? Los modelos aleatorios, ¿no? Los modelos de la generativa de texto, que yo le doy mucha caña. Si entiendes cómo construye cada frase, palabra por palabra y demás, pues entiendes sus limitaciones, las tienes claras al momento. La de imagen, que no la he trabajado menos, hace poco entendí cómo funcionaban los módulos de difusión que parten de ruido y partiendo de ruido van quitando ruido hasta que llegan a lo que quieres que lleguen y cómo se les entrena es una cosa graciosísima, ¿no? Aquí hay un elefante, ahora te meto ruido, quita el ruido y sácame el elefante, vale, ya está. Ahora te pongo más ruido y ahí está el elefante, te quito y sácame el elefante, ¿no? Son procesos como de refinado de imagen. Y llega un día que le dices, ahí hay un elefante, sácalo, y no es verdad, no hay un elefante. Y entonces el proceso de difusión te saca un elefante, ¿no? Es espectacular. Entonces, si entiendes cómo funcionan estos modelos, y yo doy cursos a periodistas, me estoy acordando, por ejemplo, es que la IA nos va a quitar el trabajo, es que no sé qué, es que no te puedes fiar de lo que saca, claro, les dices, gastas una hora de tiempo en explicarles cómo funciona la generación de texto con IA, pero y lo entiende y dice, vale, vale, entendido. Entonces, claro, no puedo esperar que de la nada con un prompt de mierda me saque el artículo de portada, evidentemente. Pero a que puedes hacer maravillas dándole un buen texto y que te lo enriquezca. ¿Por qué? Porque ha leído todo lo que se ha escrito en la faz de la Tierra. Joder, es que te va a sacar una maravilla si le das un buen input, ¿no? Y bueno, en fin, que a los operadores creo que sí que hay que enseñarles la base de cómo funciona lo que vayan a usar, porque si no van a estar dando palos de ciego. Y a los CEOs hay que darles ejemplos inspiradores. ¿Qué opináis de eso? Al hilo de lo que has dicho, Pablo, de hecho, tengo un ejemplo muy similar también con un entorno de comunicación, en la redacción de un medio, donde efectivamente el miedo del redactor, bueno, más bien una agencia de comunicación, el redactor promedio estaba de uñas contra esto de la IA porque me va a quitar el trabajo. Y al final dices, sí, no te va a quitar el trabajo la IA, pero te lo va a quitar alguien que sepa utilizar IA. Ahí, Pero bueno, pero lo curioso del caso es que los más jóvenes, sin ningún tipo de prejuicio, ¿vale? la han abrazado de tal manera que cuando yo les planteaba un caso de uso, y también tiene que ver con lo que decía Alex, a los mayores y que traían sus vicios, lo que intentaban hacer es utilizar la IA en su proceso de trabajo. En mi proceso de trabajo, que es hacer una nota de prensa, por ejemplo, si tengo que hacer una nota de prensa, le digo a la IA que me haga la nota de prensa. Mal, no me la hace bien. Claro. Sin embargo, el joven, su planteamiento es ese. ¿Y cómo hago la nota de prensa? ¿Qué utilizo yo para hacer una nota de prensa? ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los materiales? ¿De qué manera la estructuro? Con lo cual, al final, su prompt era magnífico. Y con esa capacidad de acotar el espacio por el que va cimbreando la IA, el resultado de la nota de prensa, estupendo. Y a partir de ahí, cuando les decías, vale, ahora todo esto que has hecho, conviértelo en un proceso de trabajo. Dile al propio sistema que utilizando el experimento de las iteraciones que habéis hecho, te escriba los prompts maestros para hacer las nuevas notas de prensa. Los chavales están flipando y su productividad se ha disparado, ya van pensando en la manera en la que cómo pueden activar y trabajar, pues no tienen prejuicios y eso está chulo, porque Muy bueno. llegan de una manera un poco distinta. Y es un entorno en el que obviamente va a cambiar completamente y absolutamente. Yo soy periodista de formación y empecé a trabajar en una redacción en la que escribíamos los boletines que leíamos en la radio a mano. Te hablo de finales de los 90. Eh, pues es un mundo en el que lo va a cambiar todo, pero en ese sentido, la capacidad de procesar información y de contextualizar información, ya no solo en un medio de comunicación, en una empresa. Y una de las razones por las que
perdía control de mi agencia, era porque me faltaban muchos datos de lo que estaba pasando a mi alrededor. Ahora tengo una cantidad de fuentes de información y una cantidad de posibilidades de profundizar en mi entorno y en el entorno de alrededor que cuando trabajo muchas veces con empresas que se quieren lanzar a un mercado internacional, la capacidad de hacer un plan de go-to-market para un mercado que está a 5.000 kilómetros, haciendo una investigación en tiempo real de inteligencia sobre lo que está sucediendo en ese mercado, el tamaño del el TAM que tienes en ese mercado, el pricing, los competidores, las keywords, todo es cuestión de minutos. Pero yo Esa es la creo que capacidad. yo creo que eso ya mucha gente lo está usando así, es decir, la consulta, ¿no? Eso me parece la parte casi fácil, ¿no? Lo que El primero realmente de ella. Claro, lo que me parece más complejo es toda esa implantación en los procesos del día a día, que es donde realmente nos encontramos con stoppers, con gente que tiene miedo. Miedo y es natural que lo tengan, ¿no? Esos redactores, esos abogados, esa gente que hace finanzas, esa gente que hace diseños, que están acojonados porque sus trabajos se van a la mierda con la IA. Y es normal. Entonces, eso es un freno estamos tocando la parte estratégica de los CEOs que no tienen ni puta idea de lo que es la IA ni saben cómo implementarla. Luego los directivos intermedios que la mayor parte tampoco tienen ni idea. Y luego los de abajo que están acojonados porque como en la empresa implementen la IA, nos vamos todos al carajo. Entonces, tenemos un montón de stoppers aquí y distintas cosas que tocar para poder arreglar. Si tocamos esa parte que dices tú de la parte de abajo, en nuestro caso, yo coincido con lo que decía Pablo, creo que la formación de explicar cómo funcionan las cosas y lo que se puede obtener es el camino para intentar desbloquear esos miedos y avanzar. Y es lo que nosotros intentamos hacer en los cursos, como bien sabéis, que es una de las partes fundamentales de los cursos. Yo Ana, creo, Miguel, que hay una cosa que me hace mucha gracia. Esa gente que ahora teme la IA, cuando Marcos viene también del mundo Hasput, llevamos años implementando workflows. Yo hace 5 años hablé con Carla, que ha sido mi mano derecha en finanzas, y dije, mira, vamos a subir las facturas automáticamente. Y me dijo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ajá. Pero literal, y nos pasa un montón. Claro, yo digo, pero ¿de verdad tú crees que ahí aportas valor? Y hay un montón de procesos en los que de verdad, y antes hablabais, es un caso que en España nosotros estamos haciendo mucho, aunque todavía más en Latinoamérica, porque en España con el tema de protección de datos es un poco complicado, el tema de WhatsApp. Que, o sea, una cosa tan sencilla como quitar un call center, es que hay cosas de IA que son súper sencillas, pero que implican un montón de cosas y un montón de ahorros, ¿no? Unas clínicas dentales simplemente tenían una persona para llamar, fijaros qué aportación de valor. Hola Ana, ¿vas a venir mañana a la cita a las 3:30? Y había 10 personas ya confirmando citas de dentistas. Ese proceso lo hemos sustituido por WhatsApp. Es que la gente está más feliz. Te ponen un WhatsApp, Ana, tienes cita mañana, ¿vas a venir? ¿Sí o no? ¿Ha quitado el puesto a 10 personas? Bueno, esas 10 personas pueden hacer otras cosas, pero de verdad no creo que el sueño de la vida de nadie sea llamar para confirmar citas del dentista. O sea, si esa es tu vocación, probablemente sí, la IA te va a quitar el trabajo y ya tienes que estar pensando en qué más puedes hacer con tu vida. claro, pero eso está claro y es que me he quedado atascado antes con el ejemplo que Un, ponía. un punto importante, Alex, que yo estaba hablando de automatizaciones, que lo dice por el chat. Yo estaba diciendo que este problema de gente que se va a quedar sin curro no es por la IA, que viene con las automatizaciones y que llevamos 5 años con el mismo telar con los workflows. Vale, vale. No, estaba pensando en lo que decía antes de la nota de prensa, que es que mi punto es que igual no hace falta volver a hacer notas de prensa, igual hay que hacer otras cosas y ahora la IA nos permite hacer otras cosas y otras formas de comunicar y es donde yo vengo otra vez de nuevo a la parte estratégica, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en otra vez porque es volver atrás, pero creo que merece la pena pensar mucho más allá o sea, cuando hablemos de entrar con el martillo, que decía Marcos al principio, creo que tenemos que pensarlo de verdad. Es decir, replantear todos los putos procesos, pensar si los procesos tienen sentido, pensar si el producto que estoy ofreciendo hoy tiene sentido o no, porque igual dentro de un año ya no lo tiene. Y va a venir otra empresa que lo va a hacer y va a construir con el Lovable algo que me va a sustituir. Hablo de pymes, ¿eh? Es verdad que en corporaciones es otra cosa muy distinta, como decía Ana al principio, pero creo que tenemos que pensar más desde una perspectiva estratégica y es lo que creo que muy poca gente está haciendo y eso me preocupa. Sí. Pero bueno, esto es un comentario mío. Quiero retomar lo que comentan Miguel y Alex del tema de, se está bajando la percepción de la IA. ¿Crees que las empresas están perdiendo interés porque creen que no está funcionando y que creéis que puede haber una cierta explosión de esto, Pablo? ¿O no?
No, yo me iba a mojar diciendo que no. Es verdad que a lo mejor estamos en una cámara de eco, pero yo, toda la gente con la que hablo siguen entusiasmadas como el día uno. Es más, cada día estoy en 1000 grupos, en 1000 historias, por 1000 sitios me llegan wows constantes cada semana. Es wow, ahora se puede hacer esto, que antes no se podía. Wow, Sí, esto es increíble. Ahora parece esto tres veces pero, en paralelo. pero dice Miguel, que me parece una frase buenísima, jugar a la IA en la empresa puede llevar a la melancolía. Es decir, ¿os habéis encontrado con gente? Yo coincido contigo, Pablo, creo que no ha explotado, creo que sigue habiendo un interés enorme, pero no encontréis gente que igual dice, joder, pues es que en el fondo lo intento y tampoco veo que esto tire para adelante, mi gente no lo termina de aplicar. Mm, ¿Esto pasa o no? Yo lo que me he encontrado más es gente que tiene tal fe que al final está como loca buscando que confirmes su intuición. Todavía no me he encontrado a alguien que te diga, bueno, como, y esto seguro que a Ana también se lo han dicho, esto del marketing digital a mí no me funciona. O sea, creo que todavía no hemos llegado a ese punto en el que digan, esto de la IA no funciona. Está claro que, por supuesto, hay una burbuja, pero creo que esa burbuja está más enfocada en el sector de la inversión y de todo lo que se juega la economía estadounidense, por ejemplo, Eso es. con las infraestructuras de la IA que en la parte tangible que llega a la empresa. Aquí en realidad esa burbuja de inversiones y esa burbuja de data centers, bueno, algo hay, pero no, ni mucho menos lo que hay allí, que el PIB ha pasado de estar en negativo a estar en positivo por la cantidad de pasta que se ha inyectado en el mercado con el tema de la IA. Esto, y tú lo viviste en primera persona, esto huele a lo que todos sabemos. Pero eso no quiere decir que la tecnología que hay detrás lo pasaba con Internet. ¿Explotó la burbuja de las .com? Sí. ¿Desaparecieron las redes? No. Internet Evidentemente. desapareció, ni mucho menos. Jeff Bezos es el tío más rico del mundo gracias a lo que montó antes de la burbuja. Sí, pues ya no hay más preguntas, señoría. Sí, sí, eso lo tengo clarísimo. Ana, Mira, Miguel, si me dejas compartir, ¿puedo compartir pantalla? Un segundito. Es un momento friki básico, ¿eh? Pero fijaros, me he metido aquí en Notebook de Google 150 informes de IA para preparar esta sesión, ¿no? Y le dije que me hiciera resúmenes. Así que le he pasado la pregunta de Alex. Es una chorrada, pero lo guay que tiene es que tiene 150 informes de IA de todos los Forrester, todos Qué los bueno. McKinsey, todo esto subido y entonces lo que digo es, respóndeme con datos, ¿no? Y creo que hay una cosa que ya había visto justo con la respuesta le he pegado la pregunta de Alex tal cual, ¿no? ¿Estáis notando una burbuja? Y es un punto que ya había visto, ¿no? La ilusión de la escala. Yo creo que eso es algo que está pasando un montón, que no están saliendo del modo piloto, ¿no? Y luego el tema de que todavía no hay un gran impacto financiero. Yo creo que estamos todavía, o sea, estamos todavía en la fase del enamoramiento y queda mucho para que explote la burbuja. Exactamente porque todavía estamos como en la etapa de ilusión. Ya dejo de compartir el momento friki, pero fíjate qué chorrada, ¿no? Que eso es una cosa que no necesitas tener ningún conocimiento. Me pasaron 150 informes y dije, ok, estructúramelos, hazme los resúmenes y de cara a preparar la sesión de hoy, pues he ido haciendo preguntas puntuales, sobre todo porque para tener informes, ¿no? Por eso te decía, el informe este de McKinsey, sé que lo tengo aquí porque me lo cita un montón, ¿no? Al final yo creo que justo estamos en un momento todavía de enamoramiento, no podemos hablar de burbuja, pero yo sí que empiezo a notar gente que dice, oye, esto de la IA es muy guay, pero no sé cómo escalarlo, no sé cómo aplicarlo y sobre todo, que es la parte chunga, que hay un montón de gente, y esto es muy triste, pero lo hemos dicho al principio, que solo ve la IA como ahorro de personal. ya. Eso que has dicho al principio, retomando ese tema que decías, ahorro del 30%, ¿no? En las empresas del IBEX, o sea, que ese es como su mantra, su obsesión de, joder, con esto voy a poder cortar un 30% del personal. Hostia, pero es que esto es heavy metal, ¿eh? O sea, es que y cuando te plantean algo así, Ana, ¿qué les respondes? O sea, ¿cómo afrontas esto? Porque alguien que viene con el hacha en la mano diciendo que va a cortar el 30% de las cabezas. Mira, yo lo que he hecho con eso, además es que ha sido gracioso porque justo coincidió que tuve varias reuniones en la semana en la que se publicó el informe. Entonces estaba, o sea, era el típico informe de una consultora grande y entonces todos querían o sea, yo ya me quedé preocupada, en plan, repiten lo mismo como loros, con los mismos discursos y ya descubrí que era un informe que se había publicado, que se habían leído todos, un Gartner, no recuerdo cuál era exactamente, pero ese es el discurso que está calando en las grandes empresas. El discurso de esto nos va a permitir reducir costes de personal. Y a mí me parece muy peligroso quedarse solo en esa capa. Y de verdad, yo he tomado muchos cafés con empresas del UBS en los últimos meses y puedo decir, a finales de septiembre debió salir el informe, estaban todos obsesionados con eso. Eh,
supongo que también llega un poco infoxicados, ¿no? Por las noticias que se publican. De Amazon prevé recortar no sé cuántos por la IA y al final se quedan con los títulos grandes y no rascan más abajo. Claro, Yo yo tengo creo. una pregunta sobre eso, y es que creo que puede estar influido, a ver qué pensáis, por el ciclo económico en el que estamos, ¿no? Más allá del hype de la IA, estamos en un ciclo claramente de no crecimiento, de consolidar márgenes y a ver lo que pasa en el mundo y demás. Pero si yo me voy a 10 años atrás, 2015, es como, ostras, la publicidad en redes sociales es infinita. Y todas las conversaciones en ese momento que yo veía nunca eran de, uy, qué bien, ahora puedo despedir a la mitad de mi plantilla de marketing. ¿Qué va? Era, ahora puedo conseguir 10 veces más clientes. Si esto funciona, y recuerdo alguna escuela de negocios que salió por esa época, que tengo datos certeros, que lo que hacía es se gastaba todo el dinero que le pagan los alumnos en Facebook Ads. Y conseguía una burbuja y con los nuevos que iban entrando, un esquema Ponzi que te cagas, ya se ponía a hacer los contenidos. Pero todo el dinero que entraba a Facebook Ads, a crecer, a crecer, a crecer a lo salvaje. Luego, milagrosamente, todo esto les salió bien, ¿no? Pero eh, si esto hubiera pasado en un ciclo de abundancia económica y crecimiento, yo creo que esos CEOs estarían diciendo, ostras, con la IA voy a vender el doble, no cortar 30% de cabezas, ¿no? O sea, es por la época que estamos. Creo que es por la época y por los perfiles también de los directivos del IBEX 35, que creo que todos sabemos que, salvo contadísimas excepciones, todos tienen un perfil absolutamente financiero. Claro, Y claro, cuando tienes un perfil financiero, lo que estás pensando es en tu OPEX, en tu CAPEX, en tus sí. márgenes y en contar y en el headcount. Y todo lo demás te importa un bledo. Si fuera el de ventas, pues sería otra historia, ¿no? Si fuera el director comercial que ha subido a CEO, diría, vamos a comernos el mundo con esto. Algo que habla mucho Recuenco, ¿eh? Cómo el mundo ha cambiado y desde hace bastantes años los que han tomado el mando de las grandes corporaciones son básicamente gente que viene del mundo financiero, que no tengo nada en contra, ¿eh? Pero básicamente son gente que miran los números, los fríos números, y eso en algunos casos ha llevado a desastres enormes, porque empiezas a cortar hasta que de repente tocas hueso. Y dices, ahora Bueno, qué. tenemos ejemplos recientes. O sea, ha habido downsizing en empresas que después han tenido que reincorporar plantilla porque de repente se han cargado hasta el último que sabía hacer los procesos. Y la IA está muy bien, pero alguien tiene que enseñarle cómo se hacen las cosas. Claro, Sí, sí, total. total. Es que es un tema. De todas formas, todos esos anuncios que ha habido de despidos últimamente, los 6.000 de Telefónica, creo que eran 1.500 de Amazon en España, 6.000 de HP a nivel global. Yo estoy siguiendo muy de cerca todo esto y tengo la sensación que todos atribuyen los despidos a la IA, pero no tiene nada que ver. Es decir, no es verdad. Es decir, eso se ha utilizado la IA como excusa, Eso una es. mera excusa para que ibas a hacer de cualquier manera. No sé Es que si. también pensad que Sí, Marcos, cómo, dale. cómo funcionan los mercados, sobre todo en un IBEX 35, en un mercado cotizado, al final también te debes los resultados trimestrales y tienes que presentar unos resultados y unos planes. Y eso implica que de repente haya un fondo de inversión que diga, uy, lo que estás planteando no me gusta nada, vendo. Y se te cae la cotización un tanto por ciento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No os preocupéis, somos rentables y vamos a ser más rentables. ¿Cómo voy a ser más rentable? Así, me lo creo, comprad acciones. O sea, el capitalismo financiero, para bien o para mal, es lo que tiene. Vendemos, o sea, o en parte los consejos de administración también venden titulares. Y esos CEOs de finanzas, pues van de eso. Sí. Pablo, ¿ibas a decir algo? No, no, está bien, está bien. Sí. Bueno, veo que en debate, en paralelo a nuestro debate, tenemos ahí en el chat un debate entre Miguel Borrás y Alex Dantar Eso. sobre que es muy interesante. Si queréis saltar al estrado y comentar algo, por favor, adelante, ¿eh? Porque me parece muy interesante lo que estáis hablando. Eh, estáis hablando de distintos tipos de IA, cómo aplicarla, ¿no? De la IA generativa por un lado, el machine learning por otro, y que la IA generativa es casi, dice ya Alex, ¿no? Si te estoy interpretando bien, que lo voy siguiendo así un poco en paralelo, que era casi como un juguete todavía, ¿no? Que donde realmente está el valor es en otro sitio. ¿Es correcto esto, Alex? A ver, lo que me estaba refiriendo, que es un poco el hilo de las tres comentarios que he puesto. Lo primero que, con todos mis respetos a McKinsey y a las Big Four y todo, pero lo que hacen los C-Level y las IBEX 35 y todos está genial. Pero aquí lo que cuenta es lo que hacen los 10 millones de personas que somos los que lo usamos. He puesto el ejemplo de la concreta, ¿vale? Que concreta se ha aceptado porque 20 millones de personas lo utilizan por la calle. Pues entonces, creo que
de verdad va a impactar es lo que utilizamos todos los trabajadores en el día a día, en las empresas típicas del día a día, ni las Big Four ni las IBEX 35. El grueso del tejido empresarial mundial está en la mediana y en la pequeña empresa. Entonces, cuando muchas personas tienen una percepción de que la IA les iba a hacer X, que da igual, no estamos hablando de que si les iba a quitar el trabajo o no, tenían una percepción de que podían conseguir X. ¿Por qué? Porque ha habido mucho hype con vídeos diciendo que tecleando un prompt de 6 líneas te iban a quitar el trabajo. Y esa percepción quiere decir que, joder, con 6 líneas de verdad pueden hacer lo que yo hacía. Y esa percepción creo que se ha desinflado y ha explotado porque realmente está viendo la gente que como no saben usar la IA, como se les ha prometido o se les ha visionado que iban a sustituir sus trabajos o iban a hacer sus trabajos mejor, la gente no sabe usarla y por tanto se han desinflado. Y creo que está habiendo una decepción mundial en la capa baja, no en la alta de los McKinsey, sino una decepción mundial de que la IA, más allá de hacer recetas de cocina y cámbiame este poema para que lo entienda un niño de 5 años, que es el 99% de la IA, que es generativa para juguetear y para hacer el momento guau en una cafetería, el 1% que queda somos los profesionales que estamos aquí y 4 gatos más que las estamos utilizando para cambiar de verdad procesos, para generar estrategias y para darle un valor más allá de la generativa y de la especulativa. Eso es un poco todo el comentario que estaba jugando. Vale, vale. ¿Qué hay que cambiar para que la IA llegue realmente? Ya me olvido del IBEX 35, me olvido de la gran empresa, me olvido de los McKinsey. ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que más gente empiece a utilizar la IA de una forma certera, con cabeza, para que apliquen de verdad y apliquen valor y consigamos crear valor? Lo decía antes Marcos, darles ejemplos reales de cosas, de soluciones reales que no sean, y perdonad, un eh, un prompting encapsulado en solución. Porque 99% de las startups que hacen IA son, tengo un prompting guay que lo encapsulo con una página hecha con IA y te vendo por $5 al mes lo mismo que tú te vas a dar cuenta con la 5.2 o la 5.3 que lo puedes hacer en casa. Entonces, cuando de verdad demos soluciones con KPIs que cambien de verdad el EBITDA de una empresa y medir de verdad cuáles son los impactos y no que simplemente te soluciono que una de las tareas que hacías en el día a día ahora la puedes hacer 10 segundos más rápida o 5 horas más rápida. No, cuando de verdad veamos impactos en estrategias muy en core de las empresas y que se puedan medir, entonces la gente empezará a percibir el, joder, esto va de verdad de cambios, porque si no, ya te digo, la IA, yo, mi percepción, el 99% de las personas que usan IA la usan para jugar, para pasárselo bien, digamos. ¿En las empresas también, Marcos? Yo creo que sí, estoy súper de acuerdo en lo que dice Alex, porque la mayoría de la gente, ese Shadow AI que ves en las empresas, la mayoría de los casos son casos triviales donde intentan utilizarla para algo. Escribir emails, hacer alguna presentación que yo he visto con Gamma o con alguna cosa así y Sin poco más. embargo, en departamentos, o sea, yendo a casos concretos, ¿eh? En departamentos en los que la gestión documental, por ejemplo, o la producción de documentación o de conocimiento es importante, yo trabajo con muchos departamentos que tocan áreas de inteligencia, fondos de inversión, despachos de abogados, temas de due diligence, y ahí, o sea, cuando ves que un despacho de abogados que tardaba en hacer una due diligence semanas, lo hacen 2 días y ves cómo se le abren los ojos al analista que tenía que, hasta ese momento, anegarse en informes financieros y de repente, ojo, el primer borrador y la primera aproximación. Luego hay mucho curro que hacer detrás, ¿vale? Esto, además, yo digo muchas veces, la IA generativa no es una herramienta que te hace cosas, es una herramienta que te ayuda a ti a que hagas cosas. Eso. Pero la realidad está ahí. Nosotros, en Nostromia, somos 4. Y yo con 4 estoy sacando la productividad y la facturación que con mi agencia sacaba con 12 personas. Y ya está. O sea, para mí el único factor y el único dato es ese. Y con mis clientes estoy viendo en procesos en los que habitualmente una pyme de servicios, que al final lo que tiene son horas facturables, antes tenía que invertir una semana de trabajo y tenía que invertir 2 semanas de trabajo, lo puedo hacer en 4 días. Una agencia de marketing que consume una persona durante una semana haciendo un informe para un cliente, ahora lo hacen en una mañana. Eso es mucha pasta. ¿En qué van a invertir esas horas? Pues yo creo que en pensar. Porque yendo al ejemplo de la agencia, una cosa que a mí me pasaba con la agencia es que no tenía tiempo para pensar en mis clientes. Fantástico. Yo tengo un amigo que es realizador de televisión y dice, tío, yo estoy encantado, realizador de televisión, ¿eh? Estoy encantado con la IA y tiene 50 y tantos años. Porque por primera vez, todas esas mierdas de trabajos que yo tenía que hacer, como minutar vídeos, buscar frases,
Todo eso, tengo una máquina que me lo hace y puedo hacer lo que a mí me gusta, que es no trabajar, pintar storyboards en una pizarra y pensar en lo bonito que me va a quedar el plano. Claro. Qué Es bonito. un ejemplo trivial, pero quiero decir que al final, muchas veces el problema de la competitividad en las pequeñas y medianas empresas es que las mierdas del día a día te comen. Y no es la aplicación más sexy, no es el dibujo más chulo de Nanobanana, no es el poema que estabais diciendo, pero que a mí me haga el presupuesto anual, que yo me haya hecho el presupuesto anual del año que viene en 2 tardes, perdón, en 2 horas en una tarde, y que a partir del presupuesto anual haya hecho la previsión de cash flow y que a partir de la previsión de cash flow me haya hecho el plan comercial en 2 horas, yo que soy un plumilla, que soy un tío de letras, hostia, esa semana he vivido mucho más tranquilo. Y he tenido tiempo de pensar lo que a mí me gusta, que es irme a la pizarra y planificar cómo voy a hacer eso posible. A mí como CEO, como emprendedor, lo que me aporta valor es eso. Y creo que muchas empresas, si entendiesen esa capacidad de ayudar a quitarles de encima todas esas mierdas, perdonad, que soy muy bruto hablando, de todo lo que no quieren hacer, la abrazarían de otra manera. Entonces, igual para poder empezar a mover cosas, impactar y generar cambio, lo que tenemos que hacer es poner ejemplos reales y dejarnos de mierdas, de nanobananas, de los Simpson, del Ghibli, y todas las mierdas que hemos visto y centrarnos en comunicar única y exclusivamente, por lo menos desde nuestro entorno, ejemplos reales de cambio real, de implantación real y de cómo eso con KPIs concretos afecta. Creo que eso ayudaría mucho. Sí. Em, Pero, perdón, solo un comentario con respecto a eso. En LinkedIn no te va a dar muchas views cuando lo que pongas sea una tabla de Excel diciendo, mira cómo ha cuadrado el presupuesto de este no, año. eso está claro. Esa es buena también. Esa es buena. Oye, está muy bien lo que dice aquí Miguel, que creo que aporta otro punto a tener en cuenta. Dice que la distancia entre el C-Level y el Junior es sideral, en este caso habla de una Big Four, pero la frase que me interesa es, me quedó claro que las soluciones de IA implementadas de arriba hacia abajo Mm. no van a funcionar operativamente hablando. Pero claro, aquí nos encontramos con una paradoja. Estamos diciendo que si desde arriba hay una visión estratégica de hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que cambiar la compañía en función de este nuevo escenario en el que estamos. Si eso no se hace, lo de abajo no va a funcionar. Pero al mismo tiempo, si desde arriba se pretende que cale hacia abajo, tienes que hacer un trabajo, entiendo que de formación y de transformación interna. Entonces, de nuevo estamos otra vez en ese mundo de la transformación digital, pero en este caso con IA. O sea, ¿no vamos a repetir otra vez los mismos errores? Yo tengo una teoría de cómo se podría hacer esto. Desde arriba solo tiene que venir la ilusión y el empuje, pero no decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas distintas. Tiene que venir ese líder visionario, ese CEO, tiene que decir, esto va a ser estratégico, mira, del año que viene nos vamos a medir por esto, 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 os vamos a medir por esto, los incentivos o algo un poquito más elaborado. Y ya está. Y decir, ahora haced lo que queráis, os pongo las herramientas y organizaos y sorprender, ¿no? Y luego de abajo tienen que venir los casos de uso reales, los hackathons internos en las empresas, los concursos a ver quién hace el proceso más optimizado para no sé qué, o el difundir los ejemplos. Yo quería contaros yo veo como 3 niveles de cómo se pueden hacer estas cosas y siempre tiene que ser con ejemplos reales en la empresa. Entonces, de forma anónima, os cuento muy rápido 3 formas que yo he visto. Forma uno, desastre total, me encanta, lo he visto varias veces ya. Hay un departamento que tiene que hacer un traspaso de información a otro departamento como parte del día a día. Y entonces de repente hay algún campeón dentro que dice, espérate, esto lo vamos a hacer bien. En vez de la mierda de Excel que pasamos a este otro departamento, vamos a meter la IA, vamos a capturar hasta las notas de las reuniones con clientes, vamos a hacer un documento súper chulo para traspasar la información que te cagas, ¿vale? Y están súper orgullosos de este proceso porque con la misma inversión de tiempo sacan unos briefings internos muchísimo mejores. Venga, al otro lado del departamento. El otro departamento está desbordado de trabajo. Y de repente ve que en vez de llegarle un Excel de mierda que se leen en 5 minutos, le llega un documento de 40 páginas de sus compañeros, ¿vale? El Workslope este famoso, ¿no? Y es como me cago en la leche. Entonces ponen una IA a sintetizar, otra IA, si no está entrenada, a sintetizar el documento de 40 páginas que le han mandado a sus compañeros para convertirlo en un Excel de mierda de 4 bullets. Entonces, ¿qué estáis haciendo, insensatos? Juntaros y hablaros, coño. Eso es un mal uso de la IA, ¿vale? Eso es un uso independiente y así no se va a ningún lado. Entonces, ese no queremos. El intermedio es hago lo mismo, pero lo hago más rápido y mejor. Era el ejemplo claro que os he puesto antes. Ahora puedes coger en mi mundo a una persona que no sepa construir tiendas online, pero sabe de e-commerce, le pones delante un Shopify y antes se apañaba. Ahora coge a Sidekick y le va pidiendo, o sea, porque es como, espera, si queremos vender en Francia, ¿es el IVA francés o usamos OSS, ventanilla, tal? O sea, sabe del tema y lo habla con la IA que está integrada y entonces toman las decisiones rápido y esa persona hace su trabajo 100 veces más rápido. Pero es el mismo trabajo.
¿vale? Y luego el caso que me ha flipado, que vi hace poco, que es que no, que es que vamos a cambiar el proceso entero de arriba a abajo, lo que decíamos. No solo lo vamos a empeorar o hacer más rápido. Caso 3 es, mira, encuestas, ¿no? Todos hemos hecho encuestas online, pues que sí, con Typeform y demás, y la experiencia es muy chula. Y de repente alguien te dice, claro, pero está muy bien si quieres esa experiencia de uso, el cliente pues va a hacer clic, clic, clic y te va a dar cierta información, pero imagínate que gracias a la IA, ese formulario la IA lo va construyendo en tiempo real. Cuando un cliente pincha la opción 2, la IA dice, que eres autónomo, pero cuéntame, eres autónomo, cuéntame, ¿cuántos? O sea, y empieza la IA a elaborar en base en tiempo real a las respuestas que da el usuario, te va creando más opciones, le permite al usuario que lo diga de voz, si no quiere estar escribiéndolo, tiene una conversación con ese usuario en tiempo real y entonces cambia completamente la forma de coger feedback de cliente. Has convertido un formulario que has simplificado al máximo para que sea usable y la gente lo termine en una conversación. No hace falta un tío ahí, un entrevistador, que eso es carísimo, y tienes 1 millón de personas dándote un feedback tremendo y en tiempo real. Y esa IA lo puede estar conectando a los procesos, incluso diciéndole al e-commerce manager, ostras, ostras, cambia que la política de precios que has puesto no se entiende y vas a perder ventas. Entonces cerramos el círculo, has cambiado un proceso que era el de feedback, tengo el analytics y 3 encuestas de 3 fulanos, por una cosa que en tiempo real te va entrevistando a los usuarios de puta madre. Pues eso es lo que mola. Pero pensar todas estas cosas que planteas, que me parece súper interesante, al principio he pensado, hostia, esto entonces refuerza los departamentos de producto y los productos de tecnología que juntos de la mano pueden revolucionar un poco todos los procesos de la compañía. Y luego he pensado, claro, eso no puede ser. Entonces al final me lleva a pensar que igual las grandes empresas y las empresas de tamaño medio, las pequeñas no, porque no tiene mucho sentido, tendrían que tener un departamento o un Ya, Chief IA Officer, ¿no? ya, ya. Para O algo. unificar todo esto y poner Claro, orden, ¿no? claro, para Ya. tener una visión, igual que había un Chief Digital Officer o un CIO, pues ahora igual lo que tiene que haber es un Chief Eso IA, decía Alex hace 50 comentarios o así, que igual podía ser la forma. Pues la ya, forma. igual tiene que ser el camino. Yo no lo he visto con éxito en ningún lado todavía, pero igual No, es no, el no, yo camino, claro. tampoco, ¿eh? Ya, Y de hecho no he visto que se esté contratando ese tipo de perfil. Es más una cosa que se asumen en algunos departamentos. Ana, ¿tú que tienes contacto con empresas grandes, ves que puede seguirse ese camino o es un camino? Yo por el momento no lo veo. Creo que es que me gustaría verlo, la verdad, pero por el momento le están tirando ahí la IA el primero que pasa por ahí. Claro, pero bueno, pero esto pasaba también con la transformación digital. Te ponían al primero que pasaba por allí y venga, y que ocúpate tú, ¿no? Este que sabe mandar emails, que lo haga, ¿no? Y ya está. Pero ¿creéis que tiene sentido, Ana, esto? O sea, yo sí que creo, o sea, no tengo claro si tiene sentido que haya una persona, o sea, tengo una visión como más transversal, como para que haya una persona, pero sí que en algo que decía Pablo antes, creo que en el corto plazo tener un champion ayuda mucho. Claro, sin duda. O sea, en el futuro no lo veo, pero en el corto plazo creo que sí que es una buena solución. O sea, en el futuro no lo veo porque es un poco como el ejemplo que poníamos de la transformación digital, ¿no? Es que como afecta a todos los departamentos, no se lo puedes encargar a uno, No, 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 esto está porque, claro. Mm. pero sí que creo que en las grandes y medianas empresas el hecho de tener un champion que lidere ayudaría, 100%. El problema es si existe ese perfil y si está formado. Esa es otra película. Bueno, vamos a ir acabando, pues son ya y cuarto y nos vamos de tiempo y no quiero robaros más tiempo. Entonces os voy a pedir a cada uno de vosotros, empezando por Marcos, Pablo y finalmente Ana, que me hagáis un titular de lo que hemos sacado en claro, lo que habéis sacado en claro de la sesión, de qué se puede hacer para mejorar la implantación de la IA en el mundo de la empresa. Marcos. Pues yo creo que con el mundo de la IA generativa, voy a puntualizar, estamos todavía en 1996 y el módem va echando pitidos. O sea, en realidad estamos asistiendo a a los primeros balbuceos. Es cierto que hoy está balbuceando y mañana hablará 4 idiomas. Esto va muy, 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 muy rápido. Pero en realidad nosotros que vivimos en esa cámara de eco que decía Pablo, creo que tenemos una percepción un poco distorsionada y muy magnificada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Está ahí y muchas veces nos pierde la ansia viva, pero falta muchísima pedagogía, falta muchísima visión estratégica y falta también muchísimos casos palpables que no son sexys, pero a veces son los que van a acabar incidiendo en la cuenta de resultados. Y creo que tenemos que ir un poco nosotros mismos rebajando ese hype y enseñando las cosas como son, que es, aquí tienes una revolución,
Y esto es como la gravedad, o sea, no va que te la creas o no te la creas. Si saltas por la ventana te caes. Entonces, más vale que empieces a currar y a prepararte para lo que viene, porque va a ser divertido. Muy bien, gracias, Marcos. Pablo. Bueno, venga, yo diría que efectivamente quizás no es el momento para hacer un Steve Jobs, es decir, un fliparnos y todos tenemos en mente el discurso cuando presentó el iPhone y demás, y ese nivel de hiperinspiración a lo mejor no es lo adecuado ahora. Pero yo tengo en mente a Jeff Bezos. Jeff Bezos hace 20, bueno, 30 años ya con la tontería, pues las primeras entrevistas que están grabadas en vídeo muy malo, ahí cuadrado y tal y cual, pues el tío tenía clarísima ya su visión, pero no la contaba con mucha grandilocuencia y demás. Tenía claro lo que quería hacer y tenía claro a dónde quería llegar. Y sabía que se iba a poder al final. Y sabía que el tío iba a tener una pieza, algo que decir en todo el comercio, en una parte importante de todo el comercio mundial. Y sabía que eso requería un trabajo muy largo y demás. Y lo contaba con tranquilidad y creo que eso es lo que nos puede enseñar. En esta ocasión a lo mejor hay que ser un poquito más Jeff Bezos y menos Steve Jobs y decir, señores, como decía Marcos ahora, esto todavía está balbuceando, pero sabemos, porque lo hemos visto ya en 7 u 8 revoluciones hace poco, en nuestra época vital, pues sabemos a dónde va a llegar. Entonces, poquito a poco vamos a ir flipando, o sea, perdón, no vamos a ir flipándonos, vamos a ir dando pasito a pasito en cosas útiles. ¿Puedo despedir a toda mi plantilla y trabajar en mi empresa sin empleados? No, todavía no, ni siquiera ese 30%. CEO, de verdad, escúchame, no lo hagas. Lo que tienes que hacer es empezar a repensar procesos y poquito a poco, y tú tienes tu visión y venga, a por ella. La IA lo va a conseguir tarde o temprano. Entonces, creo que ese es el camino. Muy bien. Muchas gracias. Me ha recordado una vez que hicimos hace muchos años una formación de alta dirección con CEOs del IBEX 35, una formación en otra escuela de negocios en la que estaba entonces, y terminamos la sesión y cuando estábamos tomando el café, dice el CEO, uno de los CEOs que estaba allí, nos dice que ha sido revolucionario, que se ha dado cuenta del potencial de lo que le estábamos contando, que en aquel entonces era todo el tema digital, y que había decidido que iba a despedir a todo su equipo de marketing. Cojonudo. ¡No! ¡No has entendido nada! Eso es. En fin, Ana, vamos con tu resumen. Por A tu ver, turno. mi titular es que, o sea, mira, vuelvo casi a mi punto de partida. Yo creo que vamos a pasar una época para mí súper chula de retos y de desafíos en las que va a haber grandísimas oportunidades para la gente a la que le guste la velocidad. O sea, yo es que soy genéticamente optimista y creo que ese es o sea, yo estoy emocionada de todo lo que podemos hacer y de todo, o sea, llego a una empresa, con el divorcio del marketing, ¿no? Llego a una empresa y ahora entiendo que les podemos ayudar de verdad, implantando soluciones de automatización, implantando soluciones de IA, de lo que sea, pero de verdad creo que tenemos mucha más capacidad la gente que estamos formando y haciendo consultoría que hace unos años. Y eso me parece súper esperanzador. Y luego me parece que hay una parte como muy poética de que de verdad la ventaja está en aquellos que la sepan aprovechar, no en las súper grandes, ¿no? Entonces, esa parte como de democratización del conocimiento, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando la plataforma que es con IA generativa con una empresa de 4 chavalitos en Gran Canaria y dices, ostras, que estos tíos estén liderando es algo que hace 15 años sería absolutamente impensable, pero ahora es una cuestión de puro conocimiento, ¿no? Y a mí eso me parece alucinante, me parece que es un momento muy guay. Sí, yo me quedo con eso, entre otras cosas. He sacado muchos aprendizajes, la verdad, muy interesante la sesión. Me quedo con que las empresas pequeñas y medianas tienen una gran oportunidad, que las grandes van a tardar todavía mucho en reaccionar adecuadamente a esto y que aquellos que sean capaces de entender de forma estratégica el cambio y aplicarlo a sus compañías van a tener una ventaja competitiva enorme. Y para eso, y aquí hago mi cuñita, la formación es fundamental. Os recuerdo que en enero empezamos con el programa de la segunda edición del programa de IA avanzada aplicada a negocios. Nos quedan muy poquitas plazas, pero todavía quedan unas poquitas libres. Así que si os animáis, ahí os esperamos. Y aquellos que tengan empresas y quieran también hacer algo más profundo, podemos hacer programas in company adaptados a vuestras necesidades para aplicación en el día a día y que cuando toméis decisiones estratégicas, vuestros empleados y vuestros equipos y vuestros directivos sepan aplicarlas adecuadamente, sin miedos y sin problemas. Y con esa cuñita publicitaria, pues lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Marcos, Pablo, Ana, todos los que habéis estado, a todos los que habéis participado con preguntas, con comentarios.
De momento, durante las Navidades pausamos los debates Cero Bullshit, pero volveremos en enero con nuevos debates. Muchas gracias, chicos. Gracias de verdad. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego.